sobre actualidad en Uruguay. Un programa TPC, la voz de los sin voz. Con la conducción de Isabel Silva. Buenas noches, estimados oyentes. Les extiendo una cordial bienvenida a nuestro programa Reflexiones sobre actualidad en Uruguay. Este programa llega a todos ustedes por medio de TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Quien les habla, Isabel Silva García, y en los controles, Alicia Valle. Aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web, www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype y al hacer clic allí se les abrirá una ventana que pedirá autorización y al aceptarla se ejecutará la aplicación que lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que hagan la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí y nosotros lo leeremos al aire. Hoy tendremos una entrevista al coronel José Carlos Araujo. La misma la grabamos con anterioridad. Todos los conceptos que desarrolla Araujo en esta conversación son muy recomendables, no hay desperdicio. Adelante, Alicia, con la grabación. Araujo, retirado del arma de caballería, integrante de la mesa dirigiendo la Guardia Trega, y hoy estaremos conversando de esa fecha tan relevante para la historia patria oriental como lo es el 18 de mayo. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches, Isabel, encantado de estar nuevamente aquí en Radio Todo por Chile y estar contigo para hablar de estas cosas de la patria y que son tan caras a nuestro corazón. Así que con mucho gusto de responder a sus inquietudes y a la extensa audiencia que tenemos en este programa. Bueno, el gusto es nuestro de contar contigo. Bueno, estos hechos que se conmemoran el 18 de mayo se dan dentro de guerras internas, pero muy diferentes, la de 1811 con la de 1972. Tanto las causas como las consecuencias de esos dos hechos bélicos son diferentes. Sabemos que la situación a la que se llega en la banda oriental en 1811 tuvo su origen en la llamada Revolución de Mayo del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Entre mayo de 1810 y mayo de 1811 estuvo la admirable alarma del 28 de febrero de 1811 con lo que se considera que comenzó la gesta artiguista en territorio de la banda oriental. ¿Por qué se da esa situación de llegar a un estado de guerra interno en esa época? Tengo entendido que fue a raíz del problema que tuvo Fernando VII y el reino estaba acéfalo. ¿Puede ser esa razón? Sí, exactamente, esa es una de las causas principalísimas de este conflicto, como muy bien tú la decimos, en una guerra interna entre españoles. Y sí, también es verdad lo que dice que después debemos estar viviendo más adelante cuando tratemos el tema de la guerra interna antidesubversiva que tiene características muy diferentes, un marco político, social, ideológico, económico muy distinto al de aquel de hace 200 años, ¿no? de 1811. Sí, como tú decías, el marco general es que se da este conflicto en el cual se da esta batalla de las piedras en el territorio oriental. En realidad, el conflicto, la discusión interna entre los españoles americanos y los españoles peninsulares que vivían aquí en América se empieza a dar cuando
el rey de España, el padre Fernando VII, abdica en favor de Fernando, pero luego es en el marco de las invasiones, de la invasión francesa a España. Entonces el rey es tomado prisionero, allí en una situación muy especial, trasladado a Francia, a Bayona, y entonces los reinos españoles quedan sin cabeza, ¿no? sin monarca. Y es interesante advertir que América, llamado Reino de Indias, estaba unido a España por la corona de Castilla, es decir, por el rey. Era un reino que constituía una unidad política, dividido en virreinato, pero que tenía sus propias autoridades, tanto establecidas en la península como aquí en América, y no dependía del resto de la vida política española, sino únicamente del rey y estas instituciones americanas. Entonces, claro, al faltar el rey, se produce un vacío de poder que empieza a poner en tela de juicio la propia autoridad de los virreyes en América. Faltando el rey, es lo que se comienza a discutir. Además, esto ocurre a partir de 1808, la invasión napoleónica de la península ibérica, y bueno, que provoca allí lo que en España se llama la guerra de independencia, una reacción del pueblo español muy a su usanza, muy patriótica, y comienzan entonces en España a quedarse juntas, porque al faltar en la cabeza política, al haber vacío de poder, se comienza a discutir sobre la soberanía, sobre quién ha recaído, faltar el soberano, porque en estos tiempos la concepción, vamos a decir, de soberanía era del rey, era mucho más fuerte de lo que hoy podemos considerar después de el modelo democrático, republicano avanzado, en el sentido de que se considera hoy, por ejemplo, para poner en perspectiva el asunto, hoy se dice que los presidentes acá se les llama los mandatarios, los primeros mandatarios. Sí. Porque se supone, bajo el mito o la ficción rusoniana, de que el soberano es el pueblo. Esto en nuestra Constitución está muy claro, en el artículo 4, por ejemplo, en Uruguay, hace una afirmación muy firme, que se llama en términos de una afirmación apolítica, es decir, que es necesariamente cierto, porque dice la soberanía nacional, la soberanía existe en toda su plenitud, existe radicalmente en la nación, a quien le compete dar sus leyes, etc., ¿no? Es decir que, fíjate que dice existe en la nación, la soberanía. Este concepto tan radical, ahora vamos a ver que, por supuesto que no es así, que es una ficción, en este caso de origen newtoniano, contractualista, que es una función que ni el mismo Rousseau creía, ¿no? Como todo, yo me voy un poco por las ramas, pero creo que vamos a ir contextualizando este asunto de cómo se discutió en 1810 el tema de la soberanía. Fíjate vos que esto, como toda teoría, debería confirmarse por los hechos históricos, es decir, el pueblo es soberano, a sus leyes y son indiscutibles, porque tiene toda la potestad, todo el poder,
debería estar confirmado por los hechos históricos. Pero yo creo que esto es interesante porque a poquito nomás que nosotros constatamos en la realidad histórica, por ejemplo en el Uruguay, que el supuesto soberano votó y aprobó en 2 plebiscitos, o sea, lo que es una democracia directa, no representativa, sino directa, debe estar prevista en la Constitución, aprobó una ley acá se llama la ley de la caducidad punitiva del Estado, que es una ley de amnistía para los militares, es decir, que sin embargo, esta decisión del supuesto soberano no es aceptada por los poderes públicos y por lo tanto nosotros tenemos en el Uruguay prisioneros políticos, militares, civiles y policías, pese a que el supuesto soberano aprobó por 2 veces que el Estado no tenía capacidad de perseguir punitivamente a estos militares civiles y policías. Por lo cual se comprueba en los hechos, empíricamente, de que la multitud, la población no es soberana. Entonces ahí empezamos volviendo ahora a 1810, vemos cómo es el tema de a dónde las teorías, lo que llaman las teorías del poder, a dónde reside el poder. Ahora actualmente, por eso, bajo esta ficción se le dice a los presidentes mandatarios. Claro. Quiere decir que ellos son mandados por el pueblo, lo cual, por otra parte, es una ficción también, porque si fueran mandatarios, toda la responsabilidad siempre quedaría en el pueblo. Porque en cualquier contrato, el responsable es el mandante, no el mandatario. Por lo tanto, la soberanía no pasa, según estas expresiones de este transferido, la soberanía no pasa nunca al presidente. Siempre está en el pueblo. Pero si ves esto, es decir, que sería el mandante y el presidente el mandatario, lo que lo convertiría en el primer irresponsable. Porque el mandatario no es responsable de un contrato, de una orden, es el mandante. Todo esto son palabras, vamos a decir así, con las cuales se construye lo que en realidad un politólogo, para poner como ejemplo a alguien, ¿no? Como Benitar Tori, que nos deja bien claro que la democracia es en principio es antes que nada, mejor dicho, un principio de legitimidad, del origen del poder. Es decir, de este modo, con esta creencia, con esta ficción de mito democrático, tiene legitimidad de origen esas personas elegidas para ejercer el poder, porque son elegidas por el pueblo. Es el que dice que la soberanía. Es el que dice, digo, porque acabamos de demostrar, y la historia, a través de todas las culturas, de todos los tiempos, nos demuestra prácticamente que la soberanía nunca está en los pueblos, ni en el pueblo. Digo estas dos cosas porque en el año 1810, en las teorías predominantes del poder, que era la de Francisco Suárez, un poquito, la soberanía retrovertía a los pueblos, es decir, a las comunidades concretas, ciudades y sus jurisdicciones, que, vamos a decir, pactaban con el rey un estado de gobierno, es decir, por eso se le llamaba la monarquía española monarquía usufructuaria, porque bajo esta teoría del poder, el rey no era un poder absoluto, sino que lo usufructuaba porque provenía de los pueblos. Es decir, en aquella época, por supuesto, nadie dudaba que el poder viene de Dios. Muchos seguimos no dudando de esto porque aparte también está demostrado empíricamente que el poder proviene de Dios. Entonces, en aquel tiempo, Francisco Suárez, que fue como dice, la teoría que prevaleció, que en realidad la forjó para refutar la teoría de Jacobo I en Inglaterra, que decía que
para no obedecer al Papa, él decía que también él era elegido directamente por Dios, por obra del Espíritu Santo, como nosotros se supone que el Espíritu Santo obra en orden a elegir la cabeza de la iglesia, como lo hizo con Pedro, ¿no? Pedro, que es piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellos. Bajo esta creencia nosotros seguimos pensando que el Espíritu obra para elegir a la cabeza de la iglesia. Claro. Siguiendo heredero de la cátedra de Pedro. Entonces Jacobo I dice, no, yo también, tengo el mismo derecho divino que el Papa. Entonces, estoy observando un poco la cosa, pero me parece que a veces son interesantes, este tipo de teoría, porque las cosas siempre responden a este tipo de análisis político, análisis sobre todo de filosofía política, ¿no? Bueno, entonces, Francisco Suárez, para refutar esto, que estuvo la teoría de que el poder siempre viene de Dios, porque primero va a los pueblos y después estos pueblos trasladan el poder, sería una teoría traslativa, trasladan el poder completamente al rey, que vuelve a ser soberano, ¿no? Que está sobre los demás, soberano. Bueno, entonces en este marco, al faltar el rey, y en España, que se habían creado juntas, definitivamente al final la junta central que estaba en España delega el poder en una regencia. La regencia se le llama cuando falta el rey, ¿no? El consejo de regencia. Y este consejo de regencia, que además España estaba invadida, es decir, que le faltaba territorio, le faltaba el territorio, estaba disminuido apenas a Cádiz, la isla de León. Por lo menos eran las noticias que recibían acá, decía había habido un avance militar importante de Francia en toda la península. Entonces, traspasó el poder a este consejo de regencia, y acá muchos empezaron a entender que este consejo de regencia no tenía potestad sobre América. Bueno, en principio sobre el Río de la Plata, ¿no? Para circunscribir ya la cosa a nuestra historia, ¿no? Y bueno, allí empieza a manifestar esta teoría política de que al faltar el rey, la soberanía retrovertía a los pueblos. Entonces, en América tenían tanto derecho a formar juntas como habían formado en España. Entonces allí, esto, sumado además a otro sentimiento, primero de siempre cierta disfuncionalidad con los poderes centrales en España, por parte de los americanos, ¿no? Que decían que no podían acceder a todos los cargos, aunque esto no es exactamente así, ¿no? Ha habido virreyes, había virreyes que eran americanos. Claro. Esto no es tan así, lo que habían alcanzado los máximos cargos. Pero de todos modos, esa es otra de las causas, que es lo que se denomina en general el criollismo, o sea, el sentimiento americano, vamos a llamarlo así, el sentimiento americano, ¿no? Que están invocados, por ejemplo, Artigas cuando habla del uso de las emplea justamente es americano, ¿no? Y además influyó también mucho en este sentimiento de identidad criolla el hecho de que, por ejemplo, habían tomado conciencia de su propia defensa, lo que es muy importante, el tener esta toma de conciencia, porque eso es lo que va conformando, vamos a decir en términos generales, algunos criterios de nacionalidad. Claro, así que no fue tan malo el hecho de quedar como a la deriva, ¿no? Al estar preso el rey.
sino que eso provocó que se valoraran más a sí mismos y valoraran más ese sentimiento de criollismo, como decía, de sentirse más autosuficientes, ¿no? Claro, exactamente. Al haberse defendido, por ejemplo, de las fundaciones inglesas. Claro. En medios propios, fíjate toda esa hazaña de Liniers, cuando en Montevideo reconquista Buenos Aires, el rey le reconoce ese título de muy fiel de conquistador y le da otros privilegios en su escudo de armas, de palma y espada, la distinción de maceros, que era alguien que adelantaba en los desfiles del Condón Real con una masa representando el poder, todo eso fue conformando, como vos decís, un criterio de, vamos a llamarlo con una palabra complicada, pero cierto criterio de independencia, sería de autonomía, ¿no? Esta palabra es muy interesante, autonomía, que fue lo que se fue forzando en ese tiempo. Aclaremos una cosa de entrada, porque también es interesante que después del desarrollo de los hechos y la separación política de España, es una cuestión que fue discutible en su momento, y hoy también, mirado con ojos, mirando la historia, reflexionando, ¿no? Es decir, volviendo a reflexionarnos sobre lo que pasó, muchas personas piensan incluso que fue un gran error haberse separado políticamente de España. Incluso incitados todos estos buena disposición de autonomía, de todo esto que estamos hablando, Sí. también fue incentivado por, como siempre, por poderes de potencias extranjeras, como por ejemplo por Inglaterra, Claro. a quien le convenía la destrucción del Imperio Español. Claro, Entonces, ¿cómo? Era una forma de dividir. Claro, exactamente. Entonces, Inglaterra alentó muchísimo la balcanización, la disgregación del Reino de India, particularmente obrando a través de un instrumento político que fue la masonería, las logias masónicas. Sí. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el hecho muy clarísimo que los que van a ser los gobernantes de las juntas posteriores en Buenos Aires, en Zapiola, en Martín, Aguiar, todos estos vinieron en un barco inglés, en la Canning, y habían sido reclutados en España por las logias masónicas, por Miranda, que había creado la gran logia americana, y estos son los que firman la logia Lautaro en Buenos Aires. Ah, cierto. El poder, tras el poder, enemigo acérrimo de Artigas. Claro. ¿No? Entonces, son todas estas cuestiones de orden, de distinto orden, que se van conjuntando para que se fuera produciendo esta guerra interna entre españoles para ver quién gobernaba. Vamos a reiterarlo, ¿no? Hoy en día mucha gente, no solo mucha gente hoy día piensa que tiene dudas sobre la pertinencia esta, porque también nosotros queríamos haber sido una gran comunidad hispánica de naciones, Claro. manteniendo las autonomías, los fueros, porque ya estaba en la tradición hispánica, en esa monarquía divina y secretaria, era una monarquía que respetaba mucho la diversidad, porque era una monarquía muy extendida en la faz de la tierra, ¿no? Donde no se ponía el sol. Entonces, era una monarquía pactista, y que respetaban las diversidades locales y las autonomías, ¿no? Como ya le dije anteriormente, los pueblos, las escuelas, no era que se gobernara férreamente desde un poder central, sino que estaban aquellas famosas frases
de los padres de Aragón, que decían, nos, le decían al rey, ¿no? Nos, que somos tanto como vos, pero juntos más que vos. En una especie de democracia más orgánica, una especie de democracia orgánica, natural, con respeto a estas autonomías. Pero vayan estas digresiones para contextualizar. Ya creo que quizás demasiado minutos en el contexto, pero a veces son cosas poco listas, porque primero después vamos a la batalla, a los pies, a lo que pasó, y nos perdemos la parte esencial, que es el contexto político de las cosas. Claro. Por mí no te preocupes por el tiempo que nos lleve, porque no tengo límite. Yo te había puesto más o menos un límite para tener algo armado, pero si nos lleva más tiempo de entrevista no te das problema. Bueno, encantado, pero tampoco podemos mandar esta tarrafada a nuestros oyentes que de pronto los aburrimos con otras palabras. Bueno, así que retomando un poco el hilo, este es el contexto de lo que se discutía. Claro. Entonces, fíjate que bueno, quedamos con esta teoría política, ¿no? El poder de progreso de los pueblos. Y esto es lo que se enseñaba acá en las universidades, universidades fundadas por la Iglesia, ¿no? Por eso los sacerdotes que tanto actuaron en la llamada revolución americana, era porque ellos eran los que sabían la fuente política de la época, eran los universitarios, los cientistas políticos, ¿no? Acá particularmente en Montevideo, el libro fundamental que se conoce por la historia, historiografía, un poquito el documento, por ejemplo, es el presbítero José Manuel Pérez Castellano, Bien. que tiene esa teoría, incluso frente a Buenos Aires, la sostiene desde 1808, porque no olvidemos que Montevideo fue la primera ciudad autónoma que existió en América, creando una junta gobernativa autónoma de todo el poder, incluso de Buenos Aires. Ahí empieza también una desavenencia, un distanciamiento con Buenos Aires, porque aquí en 1808 se entendió que si en principio que en España tenían derecho a hacer juntas, acá también tenemos el mismo derecho. Claro. Pero bueno, luego Montevideo va a cambiar este criterio, porque cuando se produce precisamente el primer levantamiento, se produce en Buenos Aires, como se iba a notar hasta el principio, la famosa revolución del 25 de mayo de allí el criterio que rige es que se produce un pronunciamiento militar de Fernández Saavedra, que es el jefe de Patricio, que es la unidad más importante del cuerpo Patricio, y bueno, destituye al virrey, que era Cisneros, y forma la primera junta, y comienza, vamos a decir así, la revolución de mayo. En principio no se atiende a la banda oriental, van al Paraguay, a un ejército con Belgrano, y al Alto Perú, son derrotados porque Paraguay se mantiene independiente de la Junta de Buenos Aires, no se adhiere, y son esas fuerzas que van como derrotadas, y en estos mismos tiempos se produce los comienzos del levantamiento en la campaña oriental, ¿no? Debemos también recordar, porque también es muy importante, por qué se produce en la banda oriental, es porque la banda oriental, en realidad, todos estos territorios,
dependían de tres jurisdicciones diferentes. Por un lado estaba Montevideo, que era una gobernación, creada en 1730, con estadismo, fíjate que muchísimos años, casi 100 años, 100 años después de Buenos Aires, que fue en 1580, y la jurisdicción política de esta gobernación, que dependía del virrey de Buenos Aires, ¿no? Claro. Porque fue creado el virreinato en Río de la Plata en 1967, 1767. Esa jurisdicción de Montevideo era muy chica, o sea, iba desde San José, ahí en Arroyo Cupré, Colonia, en Cupré, por un lado, después por el vamos a decir que está en la Tierra de las Ánimas, y por el norte estaba cerrado por la Cuchilla Grande Inferior, que se llamaba el Albardón de los Palmeros, que es un poco más al norte de Santa Lucía. Sí. Era la jurisdicción montevideana. Pero todo el resto de la campaña oriental, hasta el Río Negro, dependía de Buenos Aires directamente. Esa era como parte de la provincia de Buenos Aires directamente. Claro. Y al norte del Río Negro dependía del Chapeyú, que a su vez dependía de las misiones, que dependía del Paraguay. Entonces, esta campaña oriental al sur del Río Negro, que era donde habitaba gente, porque este texto, como que decían, era el desierto, ¿no? Prácticamente allí era a donde ponían su principal asentamiento los aborígenes, los indígenas de esta tierra. Entonces, esta campaña al sur del Río Negro tenía muchísima relación con Buenos Aires. Y esto facilitó que se fueran pegando las distintas poblaciones de esta campaña a la Revolución de Mayo. Allí se produce, como no existe el famoso grupo de Asensio, que es el primer momento del levantamiento de esta campaña, con la toma de Mercedes, en la cual Artigas todavía no está. En ese momento Artigas estaba presentándose ante la Junta de Mayo, lo recibe con los brazos abiertos porque sabían de su prestigio en la campaña, que lo había construido desde muy jovencito, cuando trabajaban de los días de Solís, por acá con sus parientes, los Gadea, que, bueno, era un jefe de hueste natural, un hombre con una capacidad de mando, con una ascendencia sobre los demás, notoria, desde que a veces iba con bueno, también está lo otro, que trasladaban ganado, que se decía contrabando, ¿no? Pero en realidad era un comercio interno, porque por este tema de las jurisdicciones. Entonces, si tú decías ganado de esta zona de fuera de San José para adentro, ya era contrabando, ¿no? Sí. Entonces, por eso digas que aparece el tema de Artigas contrabandista y todo eso. Debo decir además que hay una tesis de Cecil Muñoz que dice que el caso de Artigas, que era contrabandista, que un viejo informe, que en ese momento no es Artigas, sino que es un hermano de Artigas, por eso tiene otro cuento muy largo de contar. El hecho es que, bueno, aquí Artigas va a la Junta de Buenos Aires, y lo nombran para levantar las milicias en la campaña oriental. Vamos a decirlo así para ahorrarnos algunas cuestiones. Bueno, ahí Artigas va para Nogoyá queda en Entre Ríos, Nogoyá está cerca de lo que era lo que es hoy la campaña de Entre Ríos, Paraná, que era la bajada del Paraná, que está frente a Santa Fe. Esto puede ubicarnos un poco en el Paraná. Claro, sí. Porque a veces nos pensamos que las cosas quedan reducidas a nuestro pequeño territorio, y quizá en aquella época se movían incluso más que ahora, ¿no? Bueno, allí en Nogoyá comienza a organizar su desembarco en esta villa del Río Uruguay. Bueno, ahí pasa el Uruguay, nosotros también, como era el estilo, y ahí se produce entonces
se va produciendo este levantamiento en la campaña que va confluyendo hacia Montevideo, ¿no? Hacia lo que se llama las bases del Plata, podemos decir. Hasta el día de hoy la estrategia militar nuestra es la defensa de las bases del Plata, porque son geoestratégicamente los puntos más importantes a sostener. Entonces, allí, a la vez que se van conjuntando las tropas en las localidades que estaban organizadas con milicias, porque a veces la gente también tiene la idea que se les ha impuesto, por la fotografía más común, Sí. que eran una especie de gauchos alzados que andaban se juntaban para pelear, tipo así, pero no es así. Todo el levantamiento de la campaña, que es a la vez como se va conformando nuestro ejército, está encabezado por militares, porque en todas las poblaciones hay milicias, formadas por, vamos a decir, por las autoridades españolas. Quiero ser detallista, por el fundamento, el 1801, establece todas las milicias que tienen cabecera en Maldonado, y allí destacan compañías en todos los pueblos del este, varios pueblos del este. Había otra cabecera en Colonia, donde también se despliegan, como se dice, compañías de milicias en todos los poblados. Había 23 pueblos en la banda oriental, corremos esto. Y, por ejemplo, entre los ríos, allí entre el Chile y el Negro, en la zona de Durazno, había un escuadrón con 180 efectivos, así que no son gauchos estos, también los hay, ¿sí? También los hay, y ahí están fieros que se van conformando en jefes de huestes, ¿sí? Entonces, porque creo que vamos haciendo el entramado de cómo se va conformando este ejército oriental. Sí. Y bueno, allí está esas columnas, y bueno, vienen de allá del norte, del Lugarejo, los Pedruellos, los Ojeda, bueno, vienen levantando tropas. El cura Figueredo en Florida es el que se pone a la cabeza de la gente y forma él el ejército de Florida, allí en el Pintado. Y bueno, para hacerla corta, allí esas columnas van confluyendo hacia el Plata, ¿no? También, por supuesto, allí en el este, Manuel Francisco Artigas, que es el hermano de don José, y es el principal caudillo de esa zona, que son Maminas, Maldonado, es San Carlos I, ¿no? Allí con Juan Correa, que era capitán también, y le ponen el gobernador, y mandan una columna a tomar Santa Teresa. Mientras acá por el litoral viene Benavides, Venancio Benavides, avanzando bien contra el río Uruguay. Ahí se produce la toma de Mercedes, el Coya, son los Rosario, fuerzan el paso del Rey, así, San José toman San José, para llegar a Colonia. Después ahí va a ser sitiada por Benavides. En San José se produce la baja, la herida del primer muerto de la revolución, que es Manuel Antonio Artigas, primo de Artigas, que su nombre está en la pirámide de Mayo, junto con otros, con los primeros muertos, y muere después por esa herida, muere el 24 de abril, que fue un día de todos los caídos de los ejércitos orientales, además. Y bueno, allí todas esas columnas van confluyendo hacia Montevideo. Artigas viene que es nombrado jefe de las milicias. Primero había sido nombrado Belgrano, jefe de ejército de la campaña en la banda oriental. Después es llamado a Junta de Guerra por las derrotas en el Paraguay, y después le ponen a Rondó. Nombran a otro segundo jefe, que se llama Galán. Y Artigas jefe de las milicias. Y esto es interesante porque acá empieza a configurarse un tema fundamental, que es la autonomía militar. Porque en realidad, fíjate que al nombrar a Artigas jefe de milicias, como que el ejército no eran las milicias. El ejército era el que estaba al mando de Rondó.
el ejército que viene desde Buenos Aires. Pese a que Artigas le dan, aparte de dinero y haciendo la función de teniente coronel, le da capitán de Tenandengue, teniente coronel, y le dan tropas, además que ahora vamos a ver, que son los patricios, varias compañías de patricios, que vienen a cargo de otro teniente coronel, que tienen importantes de estos, los jerárquicos, que van a combatir en las piedras. Pero esto va a marcar, esto de jefe de milicia, de Artigas, de caballería, va a marcar para siempre el criterio de autonomía militar de la banda oriental, que va a ser, como se dice en la historiografía, la primera expresión de la orientalidad naciente, es tener ejército propio. Todos los líos que va a tener Artigas con Buenos Aires, el ejército oriental con Buenos Aires, desde la Yui, con Zarratea, con todo eso, es porque Buenos Aires quería que fuera un ejército solo, centralizado por Buenos Aires. Y los orientales decían, no, nosotros, el ejército de Buenos Aires es auxiliar nuestro como nosotros somos auxiliares de ellos. Entonces, aquí está hablando de esa autonomía de la provincia oriental, ¿no?, de los pueblos, que era la tesis política de origen del poder que como dijimos al principio, era la que prevalecía. Pero este criterio va a ser muy importante. Entonces, bueno, para hacer la corta, allí se va conformando entonces, en base a estos jefes naturales de Oeste, La Valleja, Juan Antonio La Valleja, Rivera, los Cuposos, el pueblo de Rivera, en fin. Todos estos van a ir conformando este ejército que se va a ir uniendo, que termina unido allí en Artigas viene a Castellones, y sobre todo esas dos grandes columnas, Manuel Francisco Artigas está en Pando, y bueno, allí tiene que salir Montevideo de las fuerzas de Montevideo que estaban a orden del rey Elío, tienen que salir para no quedar, para dar batalla, que se debe dar en este punto importantísimo que es las piedras, porque aquí hay una elevación que domina la entrada a Montevideo, es un punto estratégico, es importante, que es el lugar donde se va a dar la batalla. Allí podemos decir entonces que esta campaña de Artigas se produce estratégicamente por líneas interiores, de las columnas, en sí, en una vanguardia, le va dando seguridad estratégica a los gruesos, y la que va después entonces ahí para ir avanzando más rápidamente, tomar contacto con esa fuerza que había salido de Montevideo, a mando del capitán de fragata José Posada, que era una fuerza muy diversa, tenía mucho de marinería, había presidiarios, 400 y pico presidiarios, a cargo de un presidiario además. Así que entonces bien surcidito, ¿no? Sí, claro, sí. No olvidemos también que la mayor fuerza que había en este video también es muy importante, era la Armada Real, ¿no? Y bueno, allí se centran las dos columnas, la de Manuel Francisco y la de José Artigas, en la junta del Canelón Chico, y las fuerzas de Montevideo, de los regentistas, que son gentistas y regentistas, ¿no? Todos españoles. Todos con la misma bandera. Sí. Todos son las banderas, son las propias banderas que usaban las tropas españolas, ¿no? Sobre todo la bandera blanca con la piel de Borgoña. No hay recientemente no se conoce si hubiera bandera, pero si la hubiera, hubieran sido estas, con ambos bandos, ¿no? Después la historia nos va a indicar cómo se van a ir identificando, por qué hay necesidad de identificar que cambian, ¿no? Y los orientales toman un pañuelo blanco, se lo ponen en un sombrero, para separarse de las carapelas rojas que ahora usaban los regentistas, igual. Entonces ahí se da en este lugar estratégico la batalla con las piedras, primero hay un encuentro de vanguardia, luego Artigas forma tradicionalmente las fuerzas con un
infantería en el medio, y la caballería de las alas, y bueno, se va presionando con la infantería, que básicamente eran los patricios, más refuerzos de caballería que él había puesto en infantería, entre ellos los blandengues, que con el blandengue, que se habían unido con él. La otra mitad de los blandengues estaban del otro lado. O sea, ahí nos da la pauta de algunas cosas que vamos a ver que como diferencia de los temas de la guerra interna del último siglo, ¿no? Y bueno, allí ya entramos en temas tácticos, pasamos al tema táctico y bueno, actúa con infantería, que larga la caballería por los flancos, que utiliza muy bien los medios móviles, distrae fuerzas españolas, hace que el dispositivo español se rompa, se extienda, a través de un ataque de un envolvimiento de caballería. Y bueno, al final hace un doble envolvimiento y un movimiento envolvente a la retaguardia, que es una tropa de su hermano, y bueno, quedan rodeados los españoles, que forman cuadro de infantería, terminan rindiéndose, y bueno, allí se combatió en el medio del barro, porque había llovido desde el día 12 de mayo, estuvo lloviendo, bueno, vencen las tropas. Hay mucha gente que se pasa de bando. Esto va a ser una constante, porque ahí vamos al tema de las condiciones psicosociales de la guerra. Esto es una guerra entre gente que no tenía una diferencia sustantiva, ideológica, no era una guerra total, no era un modelo contra otro, era simplemente, tampoco se discutían las formas de gobierno. Era una rivalidad interna nada más, ¿no? Claro, además hace poco habían estado todos juntos, porque ustedes eran tropas que estaban, que se habían dividido, pero que hasta hace poco estaban en la misma unidad. Entonces, bueno, allí se pasa mucha gente con las fuerzas activistas, se toman cantidades de prisioneros, como 400 prisioneros, pero a su vez, los españoles también habían tomado prisioneros, entre ellos el hermano de Artigas. Entonces, en días previos a la batalla. Claro. Ahí se produce un intercambio de prisioneros. Y bueno, ahí la historiografía atribuye esa frase que Artigas nunca dijo: clemencia para los vencidos, ya para los heridos, cosa que nunca dijo. Sí, le ponen un poquito de color a la historia, ¿no? Le agregan siempre el toque personal los autores. Exacto. Eso es inevitable, incluso a veces hay buena fe, ¿no? Para resaltar valores, por ejemplo, en este caso, que hubiera sido muy loable, ¿no? De hecho, lo pone en el sentido de que hay una orden de haber habido, porque se dice que en el propio parte de Artigas los oficiales evitaron que los soldados intimaran a los enemigos, ¿no? Eso hubo una cantidad de muertos importantes, que su propia pasada fue casi de muerte, como se dice en el Blanco Antioco, que un oficial intervino también. Y bueno, y ahí se produce el intercambio de prisioneros, y tiene la batalla un éxito importantísimo, porque la revolución venía, estaba en una situación muy incierta, estaba por la derrota que había sufrido en Paraguay y en Perú. Entonces, fue muy festejada en Buenos Aires, hacíamos haciendo una tormenta, el cuerpo de la dengue, le regalan una carabina, después aquí hay una espada, una historia larga, que todavía es un regalo personal, que lo hacen a través del gobierno de Buenos Aires. Y bueno, lo importante es que la victoria sobre las piedras, en este punto, permite prestigiar Montevideo, que era el objetivo estratégico fundamental. Claro. Y bueno, allí luego Montevideo resistirá mucho tiempo, pero al final, años más adelante, en el año 14, al final le presenta, ya en ese momento podemos decir españoles, porque después empieza a hacer una guerra de independencia, y en el año 13, para al final Montevideo. Esa es un poco la historia de la batalla de las piedras, que
digamos, y eso está en el propio himno argentino, así que es una victoria importante, que a su vez se dice que es nosotros que se consideró y la historia que es el nacimiento del ejército militar. En general fue el primer acto de guerra, es importante, aunque también va a ser después posiblemente para mí mucho más importante cuando Elío pacta con Carlota Joaquín, invade Portugal, entonces hacen un armisticio en Buenos Aires y los militares quedan solos, y ahí es cuando nombran los jefes divisionarios, proclaman a Artigas general en jefe de los orientales. Este acto en la Junta de la Paraguaya, en el cuartel general, tiene también una trascendencia importantísima para el ejército, porque es allí donde el ejército pasa a ser letal o militar. Claro. Porque aquí estamos al servicio de la Junta de Mayo, o sea, en las piedras era al servicio de la Junta de Mayo. Claro, sí, porque todavía estaba la influencia de antes de todo lo que se estaba gestando allá en Buenos Aires, ¿no? Exactamente, sí, Artigas sigue siendo un oficial de la Junta de Mayo. De hecho, cuando se produce este armisticio con Montevideo, lo nombran gobernador de Chapeyú, y bueno, y ahí se fue electo, y él va como militar de la Junta de Mayo, aunque ya se estaba prefigurando como un caudillo de oriental, Sí. cumpliendo esa doble función, jefe del ejército, él fue reconocido por sus pares, y a su vez caudillo del pueblo oriental, las dos funciones, ¿no? Claro. Bueno, y ahora vamos a pasar a la otra, el otro hecho que se conmemora, que se conmemoró el 18 de mayo, por así nos da tiempo para desarrollarlo también. Así que pasando a 1972 teníamos un marco político bastante complejo, y el gobierno que había en ese momento era un gobierno electo por el pueblo en las elecciones de 1971. La guerrilla subversiva ya venía actuando desde comienzos de la década del 60, presentándose como delincuentes comunes, y en 1963 sucede lo del asalto al club de tiro suizo. A partir de ese momento hubo varios hechos de sangre. Uno de los más importantes, y que fue justamente frenado a tiempo el baño de sangre, es el 14 de abril de ese año. Después, el 13 de mayo de 1972, en el diario El Día sale una noticia titulada "La infiltración sediciosa en el movimiento obrero". El encabezado nos dice: los obreros son utilizados como carne de cañón por el movimiento obrero. Y la noticia comienza diciendo: en la mayoría de los casos, los trabajadores no saben que dentro de su propio sindicato están actuando células clandestinas del movimiento subversivo, que tienen la consigna de trasladar la lucha armada al campo gremial. Y después, bueno, es una frase que muestra la gravedad de la situación, ¿no? Porque después de ahí muchos dijeron como que no tenían nada que ver los movimientos obreros con la guerrilla, y realmente sí tenía que ver, ¿verdad? Y la frase muestra la gravedad de eso. Esto fue publicado 5 días antes del asesinato de los 4 soldados. Y José Carlos, ¿cuál era la situación? Y contanos cuál era la situación que se estaba viviendo en esos días previo al asesinato de los 4 soldados, ¿no? Bueno, ahí está, un poco sirviéndonos de la historia con espejo. Ya en este momento, justamente las condiciones del conflicto son absolutamente diferentes a aquella que estamos relatando hoy, que era una guerra
como lo dijimos, sin ninguna otra connotación que ver si éramos más autónomos o no de España. El conflicto de la última parte del siglo XX fue un conflicto total, en el sentido más extenso que nunca incluso hubiera imaginado el mismo Clausewitz, que son así los principios de la guerra total, donde intervienen todas, o como se llaman, los factores del poder nacional, y una guerra que implicaba un cambio radical. Por eso está muy bien dicho cambio radical, porque es un cambio de la raíz. Por eso está muy bien señalada en su momento como guerra revolucionaria, que fue sediciosa y subversiva. Sediciosa porque se intentaba tomar el poder por las armas. Claro. Ahí está. Eso es sedición. Pero además era subversiva porque la ideología que informaba, por esto, a estas fuerzas levantadas contra los gobiernos constitucionales, estaban informadas básicamente por distintas vertientes, sobre todo del marxismo, ¿no? Marxismo-leninismo, marxismo-maoísmo, marxismo-trotskista, con muchas también otras vertientes, pero lo que se intentaba era esta revolución que invirtiera todo el orden de valores de la sociedad. Y a su vez, todos sabemos que el modo de la guerra, el modo empleado en la guerra, nada tiene que ver con cualquier otra guerra anterior. Una guerra, como se ha dicho, sucia, en el sentido de que la sociedad de la guerra la inventaron los propios levantados, ¿no? Claro. Actuando sin las condiciones, vamos a decir, que se llama la Convención de Ginebra, es decir, sin armas a la vista, sin distintivos, sin jefes responsables, en fin, una guerra de esta naturaleza, que fue la que se planteó, una guerra de terrorismo. En realidad, estas fuerzas levantadas, como tú decís, que tenían infiltrado a todos los partidos del Poder Social, porque tenían no solo los sindicatos, particularmente allí el Partido Comunista es el que tenía más presencia en el frente de masas. Pero podemos recordar también que el Partido Comunista tenía un aparato armado, realmente con armas venían de Vietnam, porque todos coincidían en la necesidad de la lucha armada. El único camino posible es la lucha armada. Sean matices que eran de la forma y quién se quedaba con el poder. Claro. Es un poco lo que les ocurre ahora en plena democracia, que pelean por el poder ahí, entre comunistas, tupamaros, socialistas y todo esto. En aquel momento, vamos a decirlo, se llevaban muy mal entre ellos, era para ver quién se quedaba con el poder, pero que había que conquistar el poder por las armas, Claro, lo tenían todos claro. El Partido Comunista está confesado, ¿no? Es decir, está confesado, está escrito en los libros. Sí, Esto no es una afirmación, no es una opinión, no puedo decir. Aparte, la hazaña, el sadismo con el que lucharon, ¿no? Se nota en el asesinato de los 4 soldados que los agarraron en un jet a los 4 y los bajaron desde la combi según una noticia, con 80 kilos era. Sí, esto es muy conocido, porque esto es muy conocido, porque este hecho puntual, ahora lo vamos a relatar en palabras mismas de ellos, y después vamos a hacer una crítica porque hay gente que ha pretendido negarlo. Sí. Y también entonces yo siempre sostengo porque ahora se habla siempre de verdad y justicia. Sí. Y bueno, acá también falta verdad.
Yo sostengo que las Fuerzas Armadas han dicho mucho más la verdad de lo que lo han dicho ellos, que son artífices de la mentira. Sí. El relato histórico es verdaderamente falsear la historia para construir poder. Sí. Ese es el motivo de todo lo que está sucediendo en estos días. Ahora quieren llevar el tema de la red justicia al año 68, que era, ni que hablar, que en el gobierno, bueno, el 72 también era un gobierno táctico. Sí. Pero se trata de eso. Y el modo empleado de lucha está, claro, podemos hablar horas, pero está resumido en Che Guevara, que el odio es el motor de cosas, ¿no? Hay que odiar profundamente al enemigo. Entonces, los asesinatos a sangre fría fueron una parte del modo de llevar adelante este atentado al sistema republicano, democrático, que quisiera que existía, para infringir terror, porque eso es lo otro importante, porque, por ejemplo, este atentado del 18 de mayo del 62 no tiene otro objetivo. Cualquier persona honesta que ponga a pensar, se dará cuenta que esto no es un combate contra el ejército. Matar 4 soldados con un jeep no es un acto de combate. Claro. Es un acto de terrorismo en un plan, el plan 72, el plan de hostigamiento de las Fuerzas Armadas, para infligirles terror dentro de sus tropas, porque fíjate además que es muy interesante esto, de quienes provienen de una concepción de la lucha de clases, que es una ficción, Sí. la ficción, porque no nos vamos a empantanar en esto, pero quiero poner el ejemplo de que ellos advirtieron que no podían dividir al ejército en clases. Es decir, porque si hubiera sido coherente con su teoría, tenían que conquistar al personal subalterno, al soldado. Claro. Eran compañeros de clase, se supone, los superiores, los generales, los coroneles, por eso eran otra clase. Sin embargo, esto nunca le funcionó, porque el ejército es otra cosa, el ejército un mando paternal digno, todos apuntan a la misma causa, y hay una solidaridad natural entre el comando y el poderoso, todos ajustados a los mismos valores. Entonces no pudieron quebrar al ejército inglés. Entonces, ¿qué hicieron? Paradójicamente, en su locura, porque a veces ese era el lenguaje que se empleaba en la época, ¿no? En la locura, se ponen a matar soldados. Estos muchachos que estaban en ese grupo, fueron acribillados a Montalva, dos tenían 26 años, y dos tenían 29 años, 29 años. Yo dije, fíjate, aparte de otra estupidez, otra cosa, esta paradoja, yo en ese momento tenía 18 años. Yo en mayo del 72 tenía 18 años, y estoy hablando de la cosa, tengo 60 y pico. Eso también es locura. Por eso cuando dice Fernando Villegas en nuestro país que ellos son enfermos, no está en el error. Están enfermos, pero están enfermos de odio. Ese es un problema teológico. Porque el mismo odio que tenían en aquel momento, porque estaban alienados por su propia ideología, lo siguen sosteniendo hoy en el corazón. Por eso es la revolución cuando este gobernado puede darle el corazón de cada hombre. Esta gente, la revolución que tienen que hacer es en su propio corazón. Y aquel odio lo siguen manteniendo. Entonces acá cometieron este asesinato tremendo, y tengo acá, yo no quiero aburrirlos, de todos los relatos que han salido en los libros, porque además hay que saber, para la gente que no se escucha, bueno, esto fue un asesinato que estaba coordinado con otros, estos eran otros soldados que estaban en un jeep de guardia frente a la casa de lo que era el ejército en ese momento. Entonces allí pasaron ese día ellos tenían varios bloques montados. Era
uno era ese, otro era a los soldados y gente que estaban en la planta emisora de Radio Ariel, Ah, cierto, sí. que es de donde nosotros estamos haciendo nuestro programa ahora con Radio Continente, Sí. en la planta emisora, y otro era al jefe de Estado Mayor del Ejército, que era el general de Locay, que cuando salió más tarde de la casa, porque eran días feriados, no salió a la misma hora, fracasó. Es interesante saber que en ese atentado que estaba organizado para la planta emisora de Radio Ariel, en una guardia militar, porque eso ya, ellos venían tomando radios, ya la habían tomado, ¿te acordás? A Solejo, Sí. estaban discutiendo, La Sarandí, ¿no? Sarandí, que está grabado, ¿no? Bueno, las palabras de Solejo, hijo de la madre, todo eso. Bueno, entonces, allí el ejército tenía una guardia de soldados de la futuría. Y resulta que este atentado estaba organizado de modo que una muchacha, una tupamara, Sí. que se llamaba Rosana Leal Rovira, iba ahí en una moto y de mi espalda entonces iba a simular que se me rompía la moto frente a la guardia donde estaban los soldados en Radio Ariel para distraernos, y cuando estuvieran distraídos ahí iban a hacer lo mismo que con estos cuatro soldados en el jeep y lo iban a ametrallar a todos. Sí. Hola, la mujer se cae de la moto en las inmediaciones allí de Radio Ariel, se pega un bruto golpe, entonces los que vienen a hacer el atentado la levantan, la llevan a uno de los dos hospitales clandestinos que había en Montevideo, un hospital llamado Paturuzú, por un nombre en clave, y la mujer muere. Pero ¿qué pasa? Fíjate vos, qué cosa. Ellas no entregan el cuerpo a nadie para no quedar regalados y la hacen desaparecer. Entonces la entierran, trasladan el cadáver en un ropero, ¿no? Y a otro local donde fue enterrada bajo el piso, en una cubierta de cemento. Lo que pasa es que le ponen cemento por arriba. Entonces, esta mujer, debo repetirlo, Rosana Leal Rovira, es una desaparecida. Apareció porque después, claro, cuando con los operativos de los apresan a los responsables de ese día, las fuerzas, el ejército se entera, termina enterándose de dónde está, y van y la encuentran. Es como pasó con el peón rural Pascasio Báez. Como te decía en ese momento, los titulares de los diarios que hoy no lo dicen, hoy están muchos por el foro, ¿no? Todos esos diarios que todavía siguen vigentes en el país, ¿no? Valga la palabra bien. Entonces, esta mujer es tan desaparecida como Pascasio Báez. Los primeros que hicieron desaparecer gente acá en Uruguay, es decir, enterrarla y no saber dónde está, pero después se tomaron. Por supuesto que ellos son sabedores de todo esto y tienen una actitud, hay que decirlo, diferente a la de otros grupos, que ocurran, de otros grupos menores, tan terroristas como ellos, ¿no? Porque el propio PDP, por ejemplo, que tan terroristas como ellos. No sé, si vos querés, yo te relato un poco lo que ellos han dicho sobre esto, cómo fue, bueno, allí, se robó, como estaban esos soldados, robaron una camioneta, ¿no? Allí fueron a levantar a Cabo Cristano, que era el director de la Biblioteca Nacional hace poco, Pleita, y a Washington Vázquez Clavijo, que ya habían participado en la muerte de Acosta y Lara, el 14 de abril, estos dos. Sí. Bueno, allí transbordaron desde este vehículo dos subametralladoras Uzi, una subametralladora MP-40 y un fusil. Estas MP-40 son de la Alemania Oriental y un fusil AR-15. Después Liscano y Silvio López se retiran del operativo. La camioneta sigue conducida por Saúl Sánchez Pérez, da varias vueltas, patrulla en la zona, y el que estaba a cargo
todo este operativo estaba supervisado por Adolfo Vázquez Milanesa y Asnet. Y el que está en este atentado particularmente como jefe es Esteban Pereira Mena, que había participado en el secuestro de Gran Nutrioni, que matan, bueno, allí hace un reconocimiento de que los soldados están en un jeep, y bueno, allí participan ellos, Ricardo Perdomo, el maestro Vázquez Clavijo, y todos disparan a mansalva contra el jeep. Y bueno, cuando llegaron los primeros vecinos, que ahora podemos, si querés, porque tengo las declaraciones y estudios de eso, después de esto, cuando llegaron los vecinos, encontraron estaba el conductor con la cabeza deshecha, a tiros, un lado de otro soldado con varios impactos en el pecho y el costado derecho, el soldado que estaba detrás del conductor, vuelvo a reiterarlo, que eran soldados de 21 años. Sí. Dos eran de Artigas, y otros dos tenían 26, dos eran de Artigas, uno de Rivera y uno de Tacuarembó. Sí. Muchachitos que son los que reclutan el ejército en el interior, ¿no? Sí. Bueno, el soldado que estaba detrás del conductor, aún con vida, movía la cabeza, los últimos estertores, de arriba abajo, con la bombilla del mate clavada en el paladar, le salía sangre por la boca, y el que estaba a su lado, aparentemente ya muerto, apenas tenía estertores de muerte en su cuerpo. Estos son algunos detalles que nos quedan de este día. Aquí están nuestros vecinos, con la bandera uruguaya, cantan el himno. Y una cosa muy indignante, es que están los relatos, acá ya están los relatos de este panel, y los relatos nada menos de que están dados son publicados en crónicas por un periodista que se llama Eduardo Tagliaferro, y están los relatos nada menos que de Henry Engler de los 80, Sí. que ahora es presentado como un científico muy bonito. Entonces, este Henry Engler dice lo que voy a decir acá, entrecomillado. Entonces, elegimos 4 o 5 puntos de Montevideo donde íbamos a atacar a grupos de soldados que sabíamos que iban a estar presentes ese día. Por diferentes razones fueron fallando los operativos. Teníamos una compañera que era el enlace entre varios grupos que se cayó de una moto y se mató. Es lo que yo te estaba relatando. No era enlace. Es lo que se te dije, ella no era enlace. Ella iba a distraer a los soldados. Claro. Entonces, estas operaciones que debían ser coordinadas, que iban a estar una detrás de la otra, se detuvieron porque ella no apareció. La única operación que salió fue esa. La orden que partió de la dirección era entablar combate con los soldados. Entablar combate no, con la espalda, ¿no? Este panel dice, por ejemplo, pudo haber, Tupamaro, ese panel que habla, está bien presente en los medios a veces, Sí. pudo haber sido una masacre. Iban a morir muchos más si hubieran salido todas las emboscadas que estaban prontas, o los desarmes que estaban prontos, tipo para robar las armas, ¿no? Eso se dice por ello. Pero lo que más indigna, por ejemplo, es que hay algunos personajes como Mujica, Cabalza, el mismo Pereira Mena, que han intentado negar este hecho, diciendo que el propio Mujica, este famoso presidente que lo tienen por sabio, por hijo de cartas, por el límite, he dado ahí sin éxito, decir que esto fue todo montado por inteligencia, que a los soldados los metieron los militares dentro del jeep. Cabalza, creo que Cabalza Mena ha llegado a decir que después se le dieron la orden a las viejas de cantar el himno en la vereda. Es atroz. Propio de una mente enferma, por eso digo, cuando me veo tiempo tonto, no es que están enfermos. Sí, tiene razón. Deberían ir al psiquiatra, y como han dicho muchos que nos han arrepentido, un libro de Leonardo Bertón, de Cámara, y dice muchos de ellos que si nosotros hubiéramos tenido buenos psicólogos, no hubiera habido quizás este levantamiento. Pero es el reconocimiento que hacía un proceso psicológico en torno a esta gente. Y bueno, actualmente lo siguen teniendo y siguen mintiendo. Por eso cuando dicen verdad y justicia, yo creo que las primeras verdades que tienen que hacer y reconocer son ellos, todas esas cosas. Sí. Esas son las verdades que faltan y la justicia falta. Como hay muchos crímenes que se cometieron donde nunca hubo ningún preso. Sí.
Entonces, acá hay una lista enorme de verdades que faltan. Yo te, no te quiero aburrir con... No me aburrí para nada. Con toda los patrocinios que nunca fueron unidos, Sí. ¿no? En una represión, como se llama hoy, una palabra perfectamente empleada, a donde la gran mayoría de esta gente estuvo presa en un establecimiento ejemplar, como fue el penal de Libertad, a donde engorraron y ellos mismos estaban a cargo de su propia seguridad, de mis cosas. Fíjate que entre sediciosos capturados y procesados hubo 2.873 juzgados y requeridos en el extranjero, 844. Estos nunca estuvieron presos ni un día, 844. Y de todos esos apenas hubo 62 muertes. Menos del 2%. Menos del 2%. Entonces después dicen que hubo una guerra, cohedia, dictadura, es decir, la mentira y la falsedad de la historia ha sido la constante en este asunto, y bueno, y cada día más, porque ahora en este momento que no tienen prácticamente enemigos, tienen que crearse el enemigo interno. Sí. Esta es una vieja práctica del poder, el que tiene que dominar la fuerza. Entonces es necesario mantener esto vivo para tener un anchor, tener un otro. Sí. Porque si no, se va a deslegitimar frente al gobernado la propia legitimación del gobernante. Entonces ellos necesitan tener a la gente con un enemigo para justificar su propio gobierno, para justificar su propia seguridad en el poder. Claro. Ese es el juego que hay. Y siempre lo ha habido. No es una cosa novedosa. Bueno, Isabela, yo creo que por acá podemos ir por el día de hoy terminando esta reflexión, si te parece, porque ya nos ha ocupado. Hay un detalle que no quería olvidar, y es que, por ejemplo, ellos se quejan de que hubo un periodo de dictadura. Ese periodo de transición de gobierno cívico-militar fue a raíz de que el presidente del momento, Bordaberry, tuvo que llamar a pacificar al país por todos los planes que había de baños de sangre. Pero cuando tuvieron que irse del gobierno, llamaron a un plebiscito y el plebiscito lo respetaron, el resultado, a pesar de que era contrario a ellos. Ahora, estos, cuando llegaron al poder, gracias a que la amnistía irrestricta les dio lugar a participar en la política y llegar al gobierno, lo primero que hicieron fue desconocer 2 plebiscitos votados por el pueblo, porque no era el resultado que a ellos se les había antojado. Hola. Sí. Entonces, eso fue lo que hizo también que sigan con ese odio del que hablábamos temprano y que lo canalizaron por medio de la presencia de presos políticos, ¿no? Claro, porque acá hay un asunto de fondo que existe también. Es lo que yo le llamo la cuestión del poder. Sí. Incluso las muertes de estos soldados que estuvimos hablando, presos arrestados, secuestros, cárceles del pueblo, también interesante porque no me quiero distraer con esto. De todo esto, estaba enmarcado en el plan estratégico general que era el poder paralelo, porque la cuestión siempre es la cuestión del poder. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Estos grupos que insisten con esto, que curran con esto, que ganan dinero con esto, etcétera, también tienen un medio sempiterno, porque no pueden evitar
el modo en que Dios ha creado al hombre en comunidades políticas, ¿no? Dios hizo al hombre animal racional y político, social, son politicones, decía Aristóteles, por tanto decimos, está claro que el hombre no puede vivir sin gobierno. Y una cosa que es lo que reside en el fondo de cómo no pueden acceder al poder, ¿no? Que es lo que su objetivo de todos estos grupos que odian a las Fuerzas Armadas es porque las Fuerzas Armadas son la fuerza. Sí. Son la fuerza. Entonces, la fuerza no es un invento, no es una construcción humana. La fuerza es algo que surge de la propia condición humana social, porque en el momento de juntarse los hombres a convivir gregariamente, si querés llamarle, en comunidades, en ese momento surge natural y necesariamente la fuerza. Es decir, ¿y eso qué pasa? Porque no se puede vivir sin fuerza. Claro. No se puede vivir sin fuerza. No se cumple. Es una utopía. Es un lugar que no existe. ¿Qué pasa? La fuerza tiene que estar depositada en algún lugar. Y ese depósito lo tienen las Fuerzas Armadas, que son una institución profesional dedicada a eso, que estudia la cuestión de la patria, y cosas técnicas de las armas, todo lo que le corresponde a esta profesión. Y ellos saben que para en su delirio revolucionario no pueden llevarlos a cabo sin la fuerza. Entonces, ellos pretenden eliminar la custodia de la fuerza, que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa famosa cuestión del poder que se dice la pregunta tan incómoda de qué custodia justo, de quién custodia a los custodias. Pero no existe otra forma de convivencia que esta. La fuerza es una realidad, que no es una construcción humana. La fuerza es la que crea la política. La fuerza funda la política. Es el arte del gobierno para la búsqueda del bien común. Esta misión que deben dar los gobernantes. También, necesidad que fue creada por Dios para hacer al hombre político, para hacerlo al hombre político. La anarquía es la estúpida, la tentativa. Porque no se cumple. Es como yo decía hoy de aquello de que el pueblo es soberano. No se cumple que el pueblo es soberano. La soberanía está en la fuerza. Otra cosa es el poder, que es el que domina la fuerza. Entonces todo esto, toda la mentira histórica, todo el acoso, toda la estigmatización, como dice el ministro Fernando Villoldo, es porque, me parece a mí además, es un viejo rezago psicológico. Es decir, ellos odian a las Fuerzas Armadas porque son las que tienen la fuerza. Sí. Y ellos no pueden hacerse del poder sin la fuerza. Pueden construir poder mediante el relato, mintiendo. Claro. Porque ellos construyen un poder. Y eso permiten al gobernado soportar el imperio del gobierno. Lo cual es incómodo, ¿no? Entonces, en base a ese mito legitimante, el gobernado, que es otra realidad, toda una escuela sobre eso, maquiavelista, no por Maquiavelo, inspirado Maquiavelo, por ejemplo, un filósofo modernos que eran todos ideológicos que existen en gobernantes integrados. Esa es la gran diferencia. Entonces el gobernante lo que tiene que hacer es legitimarse. Y legitimar su coacción, su violencia. La violencia necesita legitimar, pero no la fuerza. La fuerza surge en el acto de juntarse los hombres. Y esta fuerza está depositada en las Fuerzas Armadas. Ellos, obviamente, quisiera que
no sé, quisiera que la fuerza, no sé, no estuviera, quizá en los sindicatos, por ejemplo, que tuviera el aparato armado, los sindicatos. Entonces allí se harían con todo el poder. Se harían con todo el poder, por ejemplo. Pero lamentablemente no lo quieren, entonces la fuerza que está depositada en las Fuerzas Armadas es una limitación al poder que quisieran tener. Y eso les carcome su espíritu totalitario. Claro. Porque no tienen todo el poder. Quisieran que desaparecieran. Pero además de todo esto, en este país, y en algunos países sudamericanos, también, más que en otros países no. Pero aquí, hemos sido libertarios por antonomasia, podemos hacer la revolución histórica, que esto ocurre por aquí, la sociedad se ha apartado de los valores que cultivan las Fuerzas Armadas. Acá, ¿qué te parece a vos que en este país alguien obedezca a alguien? Es casi como una mala palabra para decir, digamos, obedecer. Sí. Siendo una cosa de extraordinario valor humano, de obediencia. Para empezar con la obediencia a Dios, ¿no? Y del superior, justamente, la gente que rompe una cuenta, todos obedecemos en orden a la patria y el superior debe obedecer a Dios. Sí. El comandante jefe del ejército, el presidente de la república, ellos deberían ser obedientes a Dios. ¿No? Porque en este país, que es anárquico, porque así lo ha llevado el liberalismo político, Sí. porque el fundamento entre el liberalismo político y el comunismo, que nacen en el mismo momento, no nacen en la revolución francesa. Nacen en la ilustración, ¿no? Son hijos de la misma madre. Comunismo y liberalismo son hijos de la misma. Eso hay que tenerlo claro. No son los que se equivocan, que piensan que el camino es el de las libertades. Pero no me quiero entregar tan con este filosofal alrededor de la ciencia. El tema es que las cosas, los valores que tienen las Fuerzas Armadas, que en otros países se aprecian muchísimo por lo que aportan a la cultura nacional, ¿no? Como ese sacrificio, como ese comandante, el ejército, lo que sería su impulso orgulloso de lo que hace su ejército, porque decían que para hacer lo que hace el ejército, si cumplían solo 8 horas, necesitaría 23.000 hombres, creo 15, y yo creo que se quedó corto. Porque yo tengo un hijo en el Congo, es voluntario, pero él está allí las 24 horas, 24 por 24, no tiene ni un solo momento, le dan una licencia para 6 meses para ir a hacer un viaje de 4 o 5 días. El resto está todo el día en el cuartel, todo el día con el día, no hay licencia. Y así sucesivamente, y acá en un país donde nadie quiere trabajar, donde todo el mundo hace violencia, los militares, las Fuerzas Armadas, aparte, no son solo el comodín con nuestro comandante de Troya, sino que son la última ratio rey, es la última razón del rey. Y eso lo sabe cualquier gobernante que quiera tener certeza. No se puede gobernar sin fuerza. No se puede gobernar sin fuerza. Y la fuerza es un continuo. Si está un palito, como yo llamo, en la verdadera ideología, como yo tiene, que el guardia civil que está en la esquina. Un palito, si tiene que cerrar el mate, tiene un palito. Y si no, y si ese malestar crece, y se convierte en una rebelión, bueno, ahí llaman a la última razón del rey. Con la última ratio rey, que son las armadas. Y eso a ellos, eso yo creo que no lo pueden soportar. No pueden soportar que nosotros estemos participados, que estamos obedientes, que estemos contentos de eso, que estamos servidores, que estemos contentos de servir, que seamos camaradas, solidarios. Toda esa cultura militar. Es legítimo. Porque ellos han podrido al entramado social y la cabeza de la sociedad. Entonces ese deseo de no tener Fuerzas Armadas, de estigmatizarlas permanentemente, proviene también de estas mentalidades que paradójicamente les hacen juego a los grandes intereses nacionales, ¿no? A los imperios, a las corporaciones, ¿no? A eso que ellos dicen abiertos
por otras razones, en realidad terminan haciendo el juego, porque terminamos sin soberanía, terminamos como traicionando a Artigas, además en eso, que yo te decía hoy temprano, que la autonomía militar del pueblo oriental fue la primera expresión de la orientalidad nacional. Entonces, esa es la paradoja en que vivimos ahora. Sí. Algún día va a terminar, porque Dios reina a través de Cristo en el mundo y va. Un día viviremos, pero mientras tanto llevaremos nuestra cruz con mucha alegría. Bueno, José Carlos, te agradezco el tiempo que destinaste a esta conversación. Siempre es grato escuchar a quienes realmente saben de nuestra historia, ¿no? Y en este caso, sé que estuve conversando con alguien que conoce bastante de nuestra historia oriental. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, otra vuelta estaremos conversando sobre otros temas. Lo mejor para ti y para todos por Chile. Muchas gracias por tenerme en conversación. Bueno, de nada. Chao. Chao. Bueno, muchas gracias al coronel José Carlos Araujo por el tiempo que nos estuvo instruyendo sobre varios temas relacionados con la situación actual, pero también con hechos históricos. Y hechos históricos de la historia reciente que repercuten en la actualidad, ¿no? Bueno, y un saludo también a todos nuestros prisioneros políticos, militares, civiles y policías, y será hasta el próximo lunes a las 9 de la noche de Uruguay. Muchas gracias y buenas noches. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda.